Bueno, pues como el evento es híbrido y tenemos gente que se ha conectado, si os parece, vamos a ser puntuales por respetar a todos los que se han presentado y a los que estáis aquí. Para los que no me conocen, aquí creo que me conocéis todos, soy Enrique Ramírez, soy presidente del Observatorio de la Industria 4.0 y os quiero dar la bienvenida a nuestro primer evento del año 22. Primer evento del 22 y cuarto híbrido en la era COVID. Así que os pido un poquito de paciencia porque cuando algo puede fallar y la tecnología puede fallar, fallará. Así que a todos los que nos siguen en remoto, paciencia si hubiese alguna interrupción. Gracias a todos los que estáis aquí porque hacéis el esfuerzo en estos momentos tan duros de la ola, que estamos surfeando, ¿no? Nunca mejor dicho, la ola, la sexta ola, y por el esfuerzo de estar aquí en presencial. Y a todos los que os conectáis en remoto, por supuesto, os pido esa paciencia. Quiero dar también las gracias a todos los ponentes que ahora en breves minutos os presentaré, porque tenemos una mesa hoy de lujo, absolutamente. Y, por supuesto, quiero dar las gracias a los patrocinadores, que son los que nos apoyan en todas las actividades, SAP, Fujitsu y el grupo IPS. Antes de hacer la presentación de los ponentes, quiero daros un poquito de visibilidad. Ya sabéis que todos tenéis el calendario tentativo de actividades, eventos y visitas en la web del observatorio, pero por lo menos dar visibilidad para los 3 próximos meses y las agendas. El próximo evento lo haremos el día 24 de febrero, hablaremos de robótica colaborativa y lo haremos además aprovechando la invitación de Sardundi. Juan Navascués, muchísimas gracias como miembro del observatorio por invitarnos y además podremos ver y aterrizar uno de los proyectos ganadores del 5º Premio Impulsa cuando en noviembre os lo presentamos, así que veremos por allá todos aquellos robots colaborativos. La siguiente será el 23 operando. 3 de marzo hablaremos de sostenibilidad y también acompañaremos con una visita, en este caso, gracias a PAC Benefit, iremos a Valladolid. Mucho mejor ahora. Muchísimas gracias. Así que gracias a Philippe Lefebvre, miembro del observatorio, estaremos por allí, hablaremos de sostenibilidad y nos desplazaremos a Valladolid. Recuerdo el 23 de marzo y finalmente por dar visibilidad a 3 meses, el día 21 de abril hablaremos de blockchain. Y para esto vamos a solicitar la colaboración porque estamos haciendo un estudio de blockchain, de madurez de blockchain en la industria española, con uno de nuestros patrocinadores que es el grupo IPS. Y os vamos a molestar un poquito para tener información y os pido esa colaboración. Sin más, paso a presentar a los ponentes de hoy. Vamos a Vamos a hablar un poco de economía, pero primero vamos a hablar de las ayudas, porque el año pasado, hace 41 años, hablábamos de ayudas económicas y elucubrábamos y no estaban las cosas actualizadas. Y la verdad es que cuando miramos lo que hablamos el año pasado, la verdad es que eran elucubraciones y voluntades, ideas y las cosas estaban muy actualizadas. Y bien, nos acompaña aquí en la mesa el ICAI, MPA, la empresa, que es el director general de apoyo a la PYME del Ministerio de Industria. Decir apoyo a la PYME es decir a la industria española. De las 200.000 empresas que tenemos, el 99,8% de las empresas españolas son PYMEs, por tanto, tienes una gran responsabilidad, María José. Y estamos encantados de tenerte. Muchísimas gracias. Luego vamos a dar un salto. Nos vamos a ir al lado de los empresarios. Tenemos a José Antonio Álvarez, doctor en Economía, empresario, de Access, investigador en innovación disruptiva, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de CERIM, y creo que nos va a dar una visión muy empresarial, que creo que va a ser de agradecer de lo que esperamos de la economía este año 22. Y finalmente, tenemos a Guillermo Fernández Jiménez, miembro también del Observatorio, ingeniero de ICAI, y director de desarrollo de negocio de Arrosa en Madrid, que son expertos en ayudas y soluciones públicas. Y creo que es ese engranaje que necesitamos las pymes, que no tenemos muchos recursos para poder tener esas ayudas públicas. Y creo que me va a dar esa visión importante. Sin más, voy a dejarlos en manos de don Rodríguez, secretario general del Observatorio, que va a conducir las ponencias y luego va a conducir también la mesa de web. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada,
empezamos con la primera ponencia que nos va a presentar María. Como veis en la agenda, va a hablarnos de los planes de recuperación, transformación y resiliencia. Gracias. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias al observatorio por esta invitación. No sé si es mejor así. Sí. Bueno. Represento aquí a la administración. Ya me ha dicho Teín que luego nos va a dar. Así que estaremos a la expectativa, ¿no? Y en serio espero que sea una jornada donde administraciones, empresas podamos poner en común pues, las ideas, dar paso a la mesa redonda, al debate. Yo intentaré responder en la medida de mi conocimiento. Soy la subdirectora de apoyo a la PYME, pero el plan tiene muchas más cosas que PYME, por lo cual pues, bueno, voy a intentar poner mi granito de arena, y esto es un plan que no puede ser de otra manera, pero es de todos. Es un enorme reto que tenemos por delante, por un lado, por el poco tiempo disponible que tenemos para su implementación, y por otro lado, porque es muchísimo dinero. 70.000 millones, no sé si somos conscientes de lo que suponen 70.000 millones en 2 años. Creo que en el periodo 2000-2006 de fondos europeos, yo vengo de ahí, del Ministerio de Hacienda, gestionamos en ese periodo 60.000 millones. Y el periodo 2000-2006 termina en 2008, o sea que son prácticamente 8 años. Entonces, el reto que nos ponen por delante es prácticamente ejecutar una cantidad similar, un poco superior, en un año. Bueno, nos quedan 2 años. En algunas inversiones vamos a ir más allá del 2023, pero el proceso de este plan, que voy a esbozar y comentar brevemente, lo tenemos que finalizar, sobre todo en este bienio, ¿no? ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Es verdad que ha habido muchas noticias en prensa que parecía que los funcionarios que estábamos ahí no hacíamos nada, ¿no? No salen los fondos. Pues bueno, en una primera fase hemos estado diseñando el plan. Requiere un trabajo de planificación, de selección de los instrumentos, de las inversiones que vamos a introducir o que vamos a cofinanciar o financiar con los fondos de recuperación. Todo ese trabajo de diseño lo hemos hecho con los ministerios, casi todos, las comunidades autónomas, han tenido participación las entidades locales, y al final hemos tenido que negociarlo también con la Comisión Europea, porque es un dinero que tiene sus condicionantes, no es un dinero libre que podemos dedicar a cualquier cosa. Entonces, ha sido casi un año de negociación a nivel nacional y con la Comisión Europea. El plan se aprobó finalmente en el verano de este año pasado, en el 2021, y actualmente estamos en fase ya de implementación bastante acelerada. Ahora comentaba que una unidad de contratación que tenemos en Hacienda, me decía esta mañana, el año pasado gestioné 300 contratos y ahora ya voy por 900, pues en tiempo equivalente. Se está multiplicando todo pues por 3, por 4. El presupuesto de la Secretaría General de Industria y de la PYME, como dice nuestro secretario general, ha crecido en un 95%. O sea, son unas pymes ponerlos y un reto el que tenemos por delante, que necesitamos pues a funcionar, y por otro lado necesitamos demanda y necesitamos proyectos para cubrir ese grandísimo volumen de fondos, ¿no? Entonces estamos ya en fase de implementación, y en paralelo, que normalmente suele ser secuencial, pero en paralelo, sin tiempo que perder, estamos poniendo en marcha los sistemas de gestión y control. Yo aún siempre un símil un poco tosco o burdo, ¿no? Si tuviéramos que ponernos en la puerta de la Moncloa a repartir 60.000 millones, 70.000 millones de euros, lo haríamos en una mañana, pero es que no se puede hacer así, porque hay que cumplir la legislación europea, a la que bueno, se suma la legislación nacional, y todo tiene que ser con unas normas respetando ayudas de Estado, concurrencia competitiva, transparencia, y por eso es tan necesario no solo tener la programación, proyectos por el lado de la demanda y de las empresas, y tener también buenos sistemas de gestión y control. Entonces, todos esos elementos, algunos, como digo, no se ven
pues es en lo que hemos estado trabajando durante pues 1 año y medio, ¿no? Que ha sido muy, muy intenso. Ay. ¿Para arriba? Abajo. Ya. Ahora pasan 3. Pasan todos. Bueno, todo empieza con el acuerdo de quizá el año pasado pues era lo que teníamos, ¿no? El Next Generation EU, con un paquete de estímulo de 750.000 millones de euros. Para que os hagáis un marco financiero plurianual de la Unión Europea tiene aproximadamente 7 años y esto para un periodo más pequeño, porque en teoría acabará el 26, 750.000 millones de euros, que tiene la característica de que es temporal y es extraordinario. El año 2026 finalizará, deberemos haber concluido todas las inversiones y después de esta aprobación, el 21 de julio de 2020, ya teníamos instrumento, teníamos más seguridad jurídica y 1 año después conseguimos aprobar el plan español. Una idea que sí que creo que hay que comentar, seguro que bueno, vosotros ya lo conoceréis, pero mucha gente piensa que este instrumento es para ayudar a las empresas, a las pymes, para compensar deudas o como ayudas directas. Esto no es así. Estos fondos son para transformar la economía y para de proyectos. O sea, es un dinero que la Comisión Europea o la Unión Europea pone sobre la mesa para financiar proyectos transformadores de la economía y además con un requisito que diría que es el más visible y el que mejor... No se me ha visto. A ver, un ingeniero electrónico. El otro día igual... ¿Dónde está el sensor? Pues el condicionante principal de los planes es que tienen que ser verdes y digitales, como decía Ursula von der Leyen en uno de sus discursos. Es decir, se retoma esa aceleración que traía la Unión Europea. Prácticamente todas las estrategias que se aprobaron, además, tiene WhatsApp, el 10 de marzo de 2020, todas las estrategias hacían ya referencia a la doble transición. Eso era en lo que ya nos habíamos puesto de acuerdo todos los Estados miembros para avanzar en los próximos años. Entonces, esto se incorpora en los planes de recuperación, no se abandona, se potencia y tenemos el requisito, y eso se ha ido controlando en todas las inversiones del plan, que en conjunto, no una a una, pero en conjunto debemos contribuir o debemos seleccionar inversiones de forma que agregadamente representen la sostenibilidad un 37%, sean inversiones verdes, y al menos un 20% sean inversiones en digitalización, porque el impulso hacia estos dos vectores es muy decidido. En España estamos un poco por encima de este 37%, el plan de recuperación destina un 39 y pico por ciento, pues está en 40%, y en el caso de la digitalización es bastante más alto que el umbral mínimo, con un 28% de inversiones dedicadas a digitalización. España es el país de la Unión Europea que tiene una mayor dotación de este primer tramo, de los 140.000 millones que se hablaban. España tiene en el periodo 21-23 70.000 millones, un poquito más que Italia y bastante más que Alemania o que Francia. Esto pues es por el impacto más intenso de la crisis sobre nuestra economía y por el tejido productivo y nuestra especialización sectorial, ¿no? Eso ya lo sabemos. Y hemos estado siguiendo la evolución de los sectores del turismo, del comercio, la industria y el transporte. Podemos solicitar adicionalmente un tramo, que en este caso sí que España deberá devolver a la Unión Europea. Se decidirá seguramente a lo largo de 2022 si solicitamos 70.000 millones adicionales para completar inversiones que no hayamos podido finalizar con el presupuesto disponible o si se considera necesario. Eduardo, dale a pasar. Nada, no funciona, tengo más noticias. Este diagrama lo conocéis también, seguro, es
no se ve, es muy chiquitito, ¿no? Pero representan los 10 grandes ámbitos de inversión del plan. Se ha hecho una estructura muy ordenada. Dentro de cada una de las palancas hay diversos componentes, en total son 30 componentes y cada componente se desagrega en inversiones y reformas. Como digo, o son inversiones o son reformas, pero no son instrumentos ni para compensar pérdidas acumuladas por las empresas durante la ayudas directas para pagar a proveedores, ni para reestructuración, ni son estructuración de balances. Para eso, las instituciones nacionales han puesto dinero sobre la mesa. El ICO ha hecho instrumentos de liquidez. COFIDES tiene para bueno, salieron varias medidas en el Real Decreto 521 orientadas a solvencia y apoyo a liquidez. Estos son proyectos. Todas estas políticas, que son las 10 grandes políticas de agenda urbana y rural, hay infraestructuras, hay digitalización, telecomunicaciones, hay industria, turismo, hay administración pública también. Y todas estas 10 grandes palancas debajo tienen ministerios, que son los organismos ejecutores, y tienen comunidades autónomas que también ejecutan, sobre todo en aquellos ámbitos donde las competencias están transferidas. Bueno, financieramente, si veis en este mismo esquema, la política palanca más ancha es esa en naranjita. Esa es justo la de modernización de la industria y incluye también digitalización, incluye también turismo, con un peso de aproximadamente 23%. Entonces, quiero decir con esto que es una oportunidad para la industria. En el caso del turismo también era un sector que había que apoyar. Y la verdad es que no es fácil, porque a un sector, me decía mi marido, ¿no? O sea, a los hoteles, que hace un año que no pueden facturar porque han estado cerrados, les estáis pidiendo que presenten proyectos de inversión para digitalización y sostenibilidad. Sí. Pues vaya plan, pero es que la Comisión Europea pone los recursos sobre la mesa para hacer proyectos transformadores y esto es la condición que nos ponen y es así de duro y nosotros vemos pymes todos los días que tendrán los balances tensionados, tendrán una estructura de deuda muy superior a la de antes del COVID y les estamos pidiendo, y esa es la parte dura, les estamos pidiendo que si quieren participar en el plan tienen que presentar proyectos de inversión y además en muchos casos hay que cofinanciar las inversiones, porque no en todas las ayudas son al 100%, no pueden serlo. Tenemos una regulación de ayudas de Estado europea que no nos lo permite, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte más difícil, ¿no? del plan. Estamos trabajando desde la Secretaría General de Industria y de la PYME en esos dos componentes que hemos coordinado, el componente 12 de política industrial y el componente 13 de impulso a la PYME. Veis que, como sobre todo en industria, es este leitmotiv que se repite, ¿no? Digitalización de sectores estratégicos, ahí se va a trabajar para hacer sistemas de datos abiertos en determinados sectores. Este proyecto es de la Secretaría de Estado de Digitalización. En nuestro caso, uy, qué bonito el poder. De la industria, que también incluye mucho de sostenibilidad, de innovación y de digitalización. Y la última parte es también una línea de programas y de apoyo a la economía circular y a la gestión de residuos, esta del MITEC. Y en el componente 13 es verdad que, dada la situación de las pymes, nosotros la parte de verde no la hemos impulsado tanto. Desde aquí nos hemos centrado sobre todo en emprendimiento, crecimiento, innovación y digitalización y internacionalización. Nos parecía que en este momento es mucho más el apoyar o continuar apoyando la actividad empresarial como tal, más que meter a las pymes ahora que también, ¿no? Porque hay muchos otros componentes con otras medidas que
que desarrolla, por ejemplo, el IDAE, que trabajarán en sostenibilidad, pero este componente en concreto está mucho más enfocado al emprendimiento y al crecimiento empresarial. Se recogen estas oportunidades, inversiones y reformas. Este es el esquema de los dos componentes, haciendo un poquito, cogiendo el grano que hay ahí dentro. Pues en cada componente suele haber 2, 3 y de 3 a 5 inversiones. Toda esta información está detallada en forma de fichas, componente en la página web del Plan de Recuperación. Ahí la Presidencia del Gobierno está haciendo un esfuerzo por mantener actualizada la web, por recoger la información de la negociación, están todos los acuerdos firmados con la Comisión, hay presentaciones en inglés, el plan de recuperación completo, componente a componente. Entonces, eso nos va a ayudar también a comunicar todas las inversiones que se van a ir publicando en esa página web. Del componente 12 que destaca, pues una de la renovación de la ley de industria. Esto era un compromiso de este gobierno y lo hemos incorporado dentro del plan de recuperación. Tenemos un calendario pues, de adoptar la ley, ya no recuerdo si es en el 2022 o en el 2023, pero estamos trabajando ya en el proceso de consulta pública. Se está haciendo en el seno del Foro de Alto Nivel para la Industria, de la mano del secretario general, y se va a trabajar también en un pacto de Estado por la industria, que creo que es importante que esto, una vez finalizados los fondos o finalizada la legislatura, realmente tenga continuidad en el tiempo, porque nos estamos jugando mucho y yo creo que tenemos los mimbres y el presupuesto para poder tener un impacto realmente a largo plazo. Y por otro lado, en el componente 13, las dos reformas principales, tal vez lo habéis oído, son la nueva ley de creación y crecimiento empresarial, está en la forma ya del proyecto de ley, en tramitación parlamentaria, y también la ley de startups. ¿Qué más? Bueno, otro elemento, os traigo aquí un ejemplo de los diferentes objetivos que tenemos que cumplir. Esto es otra de las peculiaridades del plan. La Comisión aquí yo creo que quiso innovar porque es un aspecto que quería hace tiempo en otros instrumentos europeos, por ejemplo en los fondos estructurales. Todo el plan está enfocado al cumplimiento de objetivos. Es decir, que los desembolsos a España se van a ir produciendo cada semestre sobre la base del cumplimiento de los objetivos que se han recogido en los acuerdos que ha aprobado la Comisión y el Consejo. Es un sistema basado en una dirección por objetivos. Entonces, ahí os pongo, por ejemplo, pues 7.300 millones de euros de inversión privada movilizada, esto en el componente de industria, 210 proyectos industriales innovadores finalizados, y luego en el de PYME, pues veis, tenemos que digitalizar 1 millón de pymes con el kit digital. Tenemos que apoyar, este es un programa de EOI, 6 emprendedores. 1.000 millones de euros es el objetivo de CERSA para reafianzar a las sociedades de garantía recíproca cuando conceden avales a las pequeñas y medianas empresas y autónomos. 200 proyectos tecnológicos en pequeños comercios. Todo el plan, hay un anexo que son cientos de indicadores, todo el plan está estructurado en base a indicadores. Esto es más fácil de comunicar, no vamos a tener toda la Comisión Europea, pero a nivel de certificar, a nivel nacional no nos libramos en absoluto. A nivel nacional tenemos que seguir haciendo una gestión con una gestión presupuestaria normal, con nuestros sistemas de gestión habituales y con los sistemas de control que se están poniendo en marcha también. Esta es la línea de tiempo. El inicio de todo el plan de recuperación pues, se sitúa en la pandemia, en el año 2020, es cuando se aprueba, como decía, el Next Generation. Y finalmente, en el 21, es cuando dedicamos pues, todos los esfuerzos a la negociación del plan y a su definición hasta su aprobación. La mayoría de las inversiones están concentradas en el 22 y 23, que es cuando se va a ver una aceleración real de la ejecución. Hay algunas, como los PERTES o alguna otra, que seguramente se extiendan más allá del 23, porque es imposible hacer inversiones transformadoras de la economía de una dimensión como la que estamos hablando en 2 años.
pues, que los proyectos tienen una fase de implementación y de maduración, entonces agotaremos en algunos casos la totalidad del periodo, ¿no? El 2026 finaliza el mecanismo y hay que haber pues, certificado, cumplido todos los objetivos. Cada semestre nos van pidiendo qué objetivos hemos cumplido según la planificación que hemos acordado con la Comisión Europea y en base a eso se producen los desembolsos. Actualmente a España ha llegado aproximadamente 10.000 millones de anticipo y otro tanto, creo que son 9.000 millones, por los primeros hitos cumplidos a finales de este año 2021, porque se certifica cada semestre, son hitos cumplidos, pero hitos que eso sí los habíamos puesto fáciles. Todavía no contábamos con que los instrumentos pudieran dar resultados del tipo que yo hemos dado. Entonces, a modo de conclusiones, ¿no? Pasan así, gracias. Bueno, nos preguntan mucho por los instrumentos, ¿no? ¿Se va a quedar el dinero en la administración? ¿Va a ser para las grandes? Las pequeñas dicen que para las grandes y las grandes dicen que es para las pequeñas. Bueno, los instrumentos son bastante parecidos en general a lo que ya veníamos haciendo, porque no hay tiempo material para hacer instrumentos diferentes, novedosos, desde cero y tenerlos ejecutados en el 2023. Entonces hemos hecho un mix, al menos en la Secretaría General de Industria de la PYME, tenemos nuevos instrumentos como los PERTE, que ha requerido de un trabajo de diseño, regulación, estamos negociando el régimen de ayudas, como hemos estado negociando con la Comisión Europea porque es nuevo, pero también tenemos otros instrumentos, convocatorias de ayudas, subvenciones, el programa de Industria 4.0, el programa de agrupaciones empresariales innovadoras. Son instrumentos CERSA, ¿no? Que ya existen, escalarlos y darles una mayor capacidad de financiación utilizando el mecanismo de recuperación. En general, todas las convocatorias se van a General de Exención por categoría. Bueno, esto ya son tecnicismos, pero hay ayudas en la que el privado no tendría que poner nada, como el bono tecnológico que va a dar el kit digital, es un bono, un cheque, y con ese cheque yo puedo adquirir un producto o un servicio, pero en convocatorias de ayudas para proyectos tienen una intensidad de ayuda que puede estar pues, en el 30%, en el 25%, 40%, depende de los casos y del régimen en el que se encaje. Esto es lo que vengo a señalar en la última línea. Nos sigue aplicando toda la regulación, además de la del propio mecanismo, la regulación de ayudas de Estado, de contratación pública, la transparencia, medidas antifraude, concurrencia competitiva aplicativa al medio ambiente, que antes comentábamos que la Comisión está haciendo una implementación dura de este principio porque no nos deja ni pues, darle un aval a una microempresa o a un fontanero para que quiera un vehículo híbrido. Dice que no, que tiene que ser eléctrico. Digo, ¿cómo lo recarga? Entonces, la Comisión ahí es verdad que estamos también intentando flexibilizar o no dejar invertir en plantas para la producción de vehículo híbrido, que creo que Francia había planteado varias, ¿no? Entonces, bueno, pues es un principio que está marcando mucho también las inversiones, el tipo de inversiones más a la industria, esto pues le afecta mucho, ¿no? Conclusiones o más, en este gran volumen de fondos lo veíamos, pero es que un año lo hemos tenido que dedicar a pensar. El plan es muy complejo también, son 30 componentes, todos los ministerios, todos los organismos, está el IDA, está el CEDETI, el ISA, CERSA, el ICEX, no puede ser de otra manera. ¿Cómo? Si no.
El otro día me preguntaban, ¿tenemos los recursos para gestionar el plan? Digo, ¿tenemos los recursos para gestionar Filomena? Entonces nos sentíamos un poco así, ¿no? Porque es una dimensión, entonces hemos tenido que recomponer los equipos, estamos incorporando gente, estamos haciendo encomiendas, contratación de asistencias técnicas, porque todo tiene una dimensión que la verdad es que ni trabajando 14 horas, así que hemos pensado que a lo mejor hay que trabajar 12 porque si no, no vamos a llegar al 23. Necesidad, bueno, las necesidades de gestión, ¿no? Necesidad elevada de recursos humanos para empezar. Esto es innegable. Si gestionábamos un presupuesto de X y ahora gestiono pues 2X, es que hace falta incorporar muchas personas y sumar todo el conocimiento que también hay en el sector privado y en los diferentes foros y grupos de trabajo, que yo creo que la Secretaría General ahí se ha movido mucho, ¿no? La comunicación es muy importante. Hay empresas, sobre todo las pequeñas, que no están acostumbradas y no saben dónde ir. Entonces, hay que buscar cuál es mi ministerio de referencia, mi organismo de referencia. Si yo trabajo con el CDTI, ahora el CDTI va a tener por 3. Si yo con el IDAE, pues el IDAE va a tener por 3. Entonces, hay que concurrir y hay que encajar los proyectos en las ventanillas, porque al final a nosotros lo que nos piden es que saquemos una convocatoria, no es una ventanilla libre, es una convocatoria con unos plazos, con unos requisitos y ahí hay que encajar los proyectos. Y luego tiene que haber, pues eso, por el lado, nosotros ponemos la ventanilla, pero tenemos que lograr que haya demanda y estamos haciendo también un esfuerzo de comunicación y de dar a conocer el plan, dónde están los componentes para que, bueno, pues también el sector privado pueda ir clarificando sus dudas. Y ya para terminar, esta diapositiva, bueno, es en honor al secretario general de Industria, ¿no? Que es un convencido del papel y estamos en un foro, creo que de industria, ¿no? Esto es una oportunidad innegable para la industria. La ha situado en un plano relevante en la agenda política con el COVID, porque se interrumpieron las cadenas de valor, se vio la necesidad de seguir manteniendo determinadas actividades críticas en funcionamiento. Nosotros, cuando llegué al Ministerio, empezamos buscando empresas textiles para poder hacer mascarillas, para poder hacer respiradores a través de impresión 3D. Estuvimos trabajando con Ametic porque no había de nada, ¿no? Todo eso nos ha hecho reflexionar y también a la Unión Europea y se está trabajando en el concepto de autonomía estratégica abierta. Abierta quiere decir que seguimos en el seno de la OMC, somos un país abierto, no a los Estados Unidos previa legislatura, y queremos seguir trabajando en los foros internacionales comerciales, pero con una mayor autonomía. ¿Y eso que supone? Tener capacidades y tener tecnología. Entonces, la Unión Europea y nosotros pues estamos trabajando para hacer listados de materias primas críticas, estamos diseñando una reserva estratégica de capacidades estratégicas con el Ministerio de Defensa, eso formará parte de la Estrategia de Seguridad Nacional. O sea que yo creo que hay una concienciación, la industria empieza a ser algo crítico, empieza a ser necesario, creemos en este modelo, ¿no?, de una industria más verde y más digital, se le añade eso. Y debemos consolidar capacidades estratégicas en Europa y sobre todo acortando un poco las cadenas de valor para que no se produzcan esas interrupciones que han hecho que plantas enteras de vehículos tengan que cerrar, ¿no? Eso es importante integrar a las pequeñas y medianas empresas y bueno, pues que la industria en definitiva siga contribuyendo y jugando ese papel relevante en el crecimiento y en el empleo de calidad como viene siendo, pero yo creo que ahora más. Entonces, estamos muy ilusionados con el plan, con lo que supone para la industria. También va a suponer para las pymes, porque en el fondo las pymes, yo estoy coordinando el componente 13, pero está en todos los demás componentes, ¿no? Y estamos analizando cuáles son las oportunidades para podernos acercar a ellas y dar más información. Pues nada, esto es lo que os quería trasladar. Estoy, bueno, encantada de haber compartido el trabajo que estamos haciendo. Cualquier duda, después, si queréis, en la mesa redonda, en la medida de mis posibilidades, que en mi visión pues es la de un par de componentes como mucho. Gracias.
Bueno, pues buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que estuve el día 21 de enero, que lo estuve mirando, hace un año, que la primera es pronóstico, la segunda es diagnóstico, ¿no? Así que, bueno, repetir no es malo. Se lo quiero agradecer a Enrique, al observatorio, por supuesto, que la persona Enrique fue tan amable de invitarnos. Yo represento aquí de alguna manera a CEIM, la Comisión de Economía de CEIM, ahí represento a muchos empresarios y muchos de ellos pequeños, ¿no? Porque, claro, esto de la economía, pues la verdad que varía. Que has dicho, me encanta los manejos. Estamos muy de acuerdo en casi todo lo que enfoque y me ha gustado mucho eso del hotel, ¿no? Uno que está pensando en cerrar, le vas a contar cómo encajar eso. Yo creo que es un reto y no sé si me gustaría estar en vuestro puesto, la verdad, porque no es fácil. Bueno, antes de empezar, me gustaría hacer una reseña del club. Yo estoy en la junta directiva del club, soy el tesorero, el COVID precisamente, además, que está fenomenal. Y ya estáis, ya sois socios de esta casa. Dicen que hay dos tipos de profesionales que visitan el club, los que son socios y los que van a ser socios. Así que nada. Y bueno, si no lo digo. Bueno, yo voy a intentar, bueno, quiero agradecer por supuesto a los ponentes, a la parte técnica de todo esto que hace que funcione, que siempre es difícil, ¿no? Yo voy a hablar un poco de coyuntura. Vamos a hablar del mundo, de Europa, de España en el mundo, España en la situación en la que estamos. Yo no tengo o sea, no sé si os voy a dar algunas noticias, o no sé si voy a hacer implícitas cosas que hace muchos años, pues son las que veo, ¿no? Vamos a ver si tengo yo menos mano aquí o más, pero... Pues nada, pasamos ahí a la primera. Bueno, lo primero que voy a hacer es presentarme, ya si me vas pasando, es una foto muy bonita que me he hecho y me gusta mucho, pero bueno, lo importante de esto es que además de empresario yo tengo un perfil muy singular. La primera vez que vine, que fue el año pasado, no era doctor, porque yo defendí mi tesis doctoral el 26 de febrero, de una pandemia, ¿no? Aquella de aprovechar la cosa. Y esto es interesante, esto de la innovación disruptiva. Es el tema, de hecho, me ha llegado, hemos sacado un libro de inteligencia artificial, estoy muy en esto, muy cerca a lo que el Observatorio de Industria 4.0 hace. O sea, que conozco muy bien, o conozco bastante las posibilidades que esto tiene. Por eso a mí me ilusionan los planes que se están planteando desde el Gobierno, desde el Ministerio de Industria, porque creo que ahí está gran parte del camino. Pero bueno, no hay que ser complaciente, ¿no? Nosotros vivimos el plan E en su momento, esto es como 20 veces el plan E, y todavía pasamos por las rotondas, ¿no? Entonces, pues, hay que hacer que eso no sea así, ¿no? Porque, claro, no está el dinero, ¿no? Pues si queréis voy a ir comenzando con cuanto al panorama general. Ha sucedido algo que nunca había pasado. Esto de parar la economía global, pararla, literalmente, volver a arrancarla es algo que nunca había pasado. Los puntos de claro, como nunca ha pasado, pues nos está modificando mucho de vista, ¿no? Pero en general estamos en un momento, mucho mejor que el año pasado, donde todos los países están más, menos, con más o menos situaciones, pero claro, mañana viernes, salen los datos de PIB y el consenso está en 4,8, digo en España, y el gobierno 6,2. Parece que va a estar más cerca del gobierno que del consenso, paradójicamente, pero claro, ¿cuánto supone este crecimiento con un año tan singular? Pues bueno, entonces eso de parar la economía y volver a arrancarla es una situación muy, muy anómala. Si vamos pasando, pues yo lo intento también, mira, este ha funcionado, pero bueno, vamos a hablar un poquito de crecimiento. Como decía, todos los países están creciendo, pero estamos creciendo ya un poquito. Se están moderando los crecimientos. De hecho, creciendo un 0,5 intertrimestral, que es demasiado. Vemos una situación donde Estados Unidos está creciendo poco, en la zona euro un 2,2, Japón está decreciendo, China su superinmobiliaria tanto como nos gustaría. Es decir, que aunque estamos creciendo, se está haciendo de forma desigual y desacelerada. Es decir, estamos parando esa fuerza de crecimiento. El título de la ponencia era aquello de la coyuntura económica con COVID y hace referencia a esto de que va a ser post-COVID, es que no va a ser post-COVID, va a ser con COVID, ¿no? Entonces estamos en la oleada no sé cuánto, la sexta, la quinta, y esto es un factor determinante. No nos están visitando
los turistas que debieran. Nosotros somos el país que somos, que recibamos más fondos, viene también en parte por esto, ¿no? Porque, claro, si venían 80 y tantos millones de personas y ya no vienen, pues, bueno, yo tuve la oportunidad de ir el viernes pasado a Oporto y es que es un rollo tremendo. Me costó más la PCR que el billete. O sea, tal cual. Además tiene una montada en el aeropuerto que si yo llevo el tal, que si lo tienes vencido, es un rollo tremendo. O sea, es que no sé si nos estamos, no sé si estamos sobrereaccionando demasiado ante esto, pero la realidad es que no está habiendo movimientos de personas. Entonces, dependemos mucho del consumo interno. Y este consumo interno, pues quizá no está funcionando tan bien. Luego, encima, tenemos cuellos de botella en la producción, en el transporte. Encima tenemos una inflación galopante, hablaré luego de ella porque creo que es uno de los problemas más grandes que tenemos. De hecho, adelanto ya un dato, tenemos un 5% de inflación en la zona euro y es el maximísimo de la zona euro, de la serie histórica. Cuando su mandato era no pasar del 2, estamos en el 5. Por eso es que estamos viviendo situaciones a las que no hay historia para corregir. Después de los libros pues nos enseñaron lo que sea, ¿no? Pero hoy por hoy pues estamos en un momento cuando menos delicado. Por otro lado, pues las bolsas, con esta inundación de dinero, pues las bolsas americanas pues han estado en torno al 20%, que no está nada mal. De hecho, escuché un dato, el ahorro de los españoles que invierten en los mercados financieros ha crecido un 6% el año pasado, que no está nada mal. Claro, porque la foto se hizo dentro de una edición. Pero la bolsa española, que es reflejo de las empresas más importantes que tenemos, pues ha estado en el 5 con algo. Es decir, todavía vamos detrás de lo que deberíamos ir como país, ¿no? Aquí empiezan ya las malas noticias, ¿no? Hay un informe de la OCDE, la Liga de Naciones, y refleja en distintos aspectos cómo somos de buenos respecto a nuestros competidores. Estamos de los 23 en 23. Y es que y esto yo creo que nos lo tenemos que tomar en serio quizá todos. Tenéis las transparencias y os las puedo pasar porque hay datos que no se van a ver mucho. Pero creo que nos tenemos que en el mundo. No puede ser que nosotros, un país tan fantástico como el que tenemos, tan querido como el que tenemos, con esta capacidad industrial, mirad dónde están nuestras empresas, que son el Canal de Panamá, el tren APECA, el sistema de control de giro, o sea, todo eso es español. Y aún así estamos los últimos. Y ya no solo que estemos los últimos, sino que, mirad, esto no se ve, pero lo vais a ver en las transparencias. El gráfico de la esto correlaciona la superficie del PIB en valores absolutos con los distintos países. Es decir, el país más grande es el que tiene el PIB más grande. Nosotros ahí estamos los sextos. Somos un país muy grande en Europa. No lo hacen en Europa. Pero el de la derecha, eso es por PIB per cápita. Es decir, por cada español, lo que cada español produce. Estamos en el puesto 22 en Europa. Pero es que el país que está de Malta, Chipre, nos gana Chipre. Es un país fantástico, pero nos gana. Nuestro competidor natural es Italia. Está lejos Italia de nosotros. O sea, Italia lo está haciendo bastante mejor que nosotros. Yo creo que en algún momento nos tenemos que tomar muy, muy en serio la relevancia del país en el mundo. Y es que va hacia abajo de forma exagerada. En cualquier índice que veamos, hablábamos de pymes, de digitalización. Luego, bueno, uno ve la gran telefónica que tenemos, el despliegue de fibra óptica somos la envidia de Alemania, pero no somos capaces de trasladar eso a otros factores. Estamos muy detrás en muchas cosas, quizá en demasiadas. Y a mí me parece que no nos merecemos estar ahí. Y eso es algo que viene de los últimos años, ¿no? Mira, algo de lo que nos puede sacar de esto es el consumo, ya que no vienen los extranjeros, pues vamos a ver el consumo. La gráfica o la línea roja somos nosotros y estamos en el 95% de consumo, es decir, el consumo interno, lo que nosotros los españoles estamos en consumo, no ha cubierto todavía el 100% que sería el 2019. Todavía no estamos ahí, pero otros países sí. Es decir, cuando no gastamos más es porque no tenemos capacidad para gastar más. De hecho, hemos tenido datos excelentes de empleo. Salieron la EPA ayer, ¿no? Datos excelentes. Pero no está creciendo la producción. Es decir, generamos empleo, pero ¿cómo es el empleo que generamos? Un empleo que no es capaz de traccionar lo suficiente en crecimientos, en ese emprendimiento que comentabas, en esas pymes, ¿no? Claro, las pymes son lo que son, pero es que hay 2.700 grandes empresas y las demás son empresas como la mía.
Yo soy empresario de polígono, ¿no? Como decía Juan Pablo Lázaro, el anterior presidente de CEIM, que claro, es que yo veo una realidad muy distinta a la que se respira en los datos y al final pues estas cosas salen, ¿no? Siguiendo con noticias que hay que, sobre las que hay que reflexionar. Hablábamos de los fondos europeos. Has dado un dato, pero claro, eso es el balance, 70.000 millones, es que no nos caben tantos ceros en el Banco Central Europeo. Es que se han gastado los toners en Europa de imprimir billetes. Es que mirar los años, desde el año 99 iba más o menos controlado, año 2009, 2010, estábamos en la época intentando recuperarnos de la crisis anterior, ahí está el plan E, y de repente, desde 2015, empieza el lanzamiento, y es que no solo es Europa, la FED, la Reserva Federal le pasa lo mismo. Claro, eso, es que hay inflación, no hay esa inflación para lo que tenía que haber, ¿no? Si es que, claro, si es que nuestro dinero vale cada vez menos. Pero si es que mirar los balances del Banco Central Europeo, que luego vengan, sí que es verdad, y estoy contigo, María José, que, hombre, es que los fondos, los gobernantes europeos, los que dicen esto, quieren más digital, más verde. Coño, es que lo están haciendo con nuestro dinero. Es que es nuestro dinero. De forma, iba a decir, indirecta, es que ni eso. Es que al final esta deuda en algún momento habrá que diluirla. Y bueno, es que claro, yo también quiero cambiar la economía. A mí me suena, y perdonadme, esto es una opinión únicamente personal, me recuerda a las planificaciones de la economía, ¿no? Es que sí, o sea, es que si el hotel, este que está, el hotel, el bar, que está pensando en cómo paga el ICO, que empieza otra hora en mayo, cómo es que la hora rellena está para la inversión nueva, nada más. Bueno, como empresario, si no sé ni cómo voy a llegar a más ahora, que tenemos a la mitad de gente en casa. Es un momento complicado y tenéis un reto. Ahí vais a tener, por supuesto, por CEIM y por nuestra parte, todo el apoyo del mundo, porque es súper complicado. O sea, es la cuadratura del círculo, pero con un montón de dinero, ¿no? Pero bueno, ahí está el reto. Mira, quiero que veamos uno de los problemas, porque claro, ¿qué nos está pasando? ¿No? Vamos a... el gráfico de la izquierda, retraso en la entrega de contenedores. Hemos pasado del 32 al 64%. Es decir, hemos retrasado el doble. El del medio, el precio del contenedor, de 1.000 y pico a 9.800. Comentan los comerciantes, los compradores, los departamentos de compras, dicen, es que me cuesta, antes iba a comprar chips a China y ahora me vale más el contenedor que el chip. Pasa lo mismo que con la Coca-Cola, que me vale la lata que el líquido que va dentro de la lata. Es que eso está pasando y encima veces más, y ese es el de la derecha, es un problema, problemas de suministro. Con aquello de los, claro, pero el suministro, no solo chips, que también están pasando problemas las empresas de medicamentos porque no tienen envoltorios, no tienen los plásticos en el que va la cápsula, es que no les están llegando. Y eso, bueno, no se ve muy bien, pero el amarillo es Alemania. En Alemania, que claro, es un país tan moderno, con la mejor industria del mundo, están ya parando las fábricas y tienen problemas de empleo porque no son capaces de recibir los suministros. Luego vamos a ver un poco por sectores, cómo están los vehículos. Si quieres un coche y te lo entregan, es que estamos nosotros cambiando flota de coches y digo, bueno, es que no sé si me lo entregan en este ejercicio. Coño, estamos en enero. Y es que es verdad, es que o sea, es que todo esto es una locura, ¿no? Claro, ganadores y perdedores de la pandemia. Estas transparencias me gustan. El gráfico este de las flechas es el momento en el que se recupera lo del 2019. Bueno, los chinos los primeros, porque para esto son, no sé, el último es Argentina, pero España está en ese que lo sacan del 2023. Estamos en el 2022, o sea, ya la previsión dice que nosotros vamos a recuperar lo que teníamos en el 2019, a pesar de los fondos, en el 2023. El 2023 no es mañana, es que ya falta un año y pico en las previsiones. Ojalá nos equivoquemos y como hacemos todo, como lo hacemos los españoles, sobre reaccionamos y adelantamos a los Usain Bolt, a los... El gráfico de la derecha. ¿Quiénes son los perdedores en esto? Pues los jóvenes. Los jóvenes. O sea, que antes contento, yo no soy boomer, ya todo el que nos mire en el boomer. Bueno, yo
como yo, no he tenido tantos problemas. Mi generación, mi familia, pues estamos trabajando, pero los chavales de 20, 20 y poco, los jóvenes, tienen un problema de verdad. O sea, porque es que en ese momento en el que estás arrancando, bueno, yo daba clase, o doy clase también en la universidad, pero es que tienen un problema. Es que, claro, los jóvenes, si tienen algo, es que les encanta gastar. Pero si no gastan, luego que el consumo no sale. Y por ver ganadores, el de la derecha es la robótica. El penúltimo, comercio electrónico. Bueno, es un sector muy interesante. Pues vayamos por ahí, vamos a intentar comercio electrónico, todo lo que es marketing digital. Pero claro, luego las empresas dicen, sí. ¿Y dónde hay profesionales de esto? No hay. Pero es que no hay ni conductores, ni de marketing digital, ni... O sea, nosotros hacemos un barómetro en CEIN, que es un estudio que se hace para Madrid desde hace ya, yo creo que 13 o 14 años, se presenta semestralmente, tuve una presentación la semana pasada. Resumen, todos los sectores se quejan de que no hay gente para trabajar cualificada. O sea, hay gente que trabaja, como decías, María José, estoy seguro, 14 horas, y hay gente que trabaja 1 y cuarto. Claro, es que hay unas asimetrías en el mercado laboral, y hablaré luego del mercado laboral y de las reformas y de las posibilidades que tenemos, que no sé si van encaminadas a hacer lo que los empresarios queremos. Bueno, España, nosotros es el país maravilloso que tenemos, España, ¿no? Mira, este dato lo emitió COE. La caída de la facturación en el 2020 fueron 287.000 millones de euros. No todo eso cayó en el PIB, porque el PIB, como sabéis, refleja el desempeño final y luego hay muchos intermedios, muchas facturaciones intermedias. Pero las empresas perdieron en facturación 287.000 millones. En excedente bruto de explotación, es decir, el excedente bruto de explotación, que son al final los beneficios de alguna manera de las empresas, la caída fue tremenda. Es decir, esta crisis la está pagando en gran parte la empresa y en gran parte la pyme. ¿Vale? Porque casi todas las empresas son pymes. Están pasándolo muy mal. Hay centenares o miles de empresarios que trabajan, que si tienen suerte por el salario, visitar cualquier bar. Pandemia sí, pandemia no, tenemos la suerte de estar en Madrid, que Madrid es Madrid. Ha estado más abierta que otras, tiene mucha más industria que otras, tiene más posibilidades, industria, servicios, o sea, es decir, que no estamos en el peor sitio de la foto, pero la realidad es esa. Y a la derecha se ven los sectores. Hay sectores beneficiados, pues la agricultura, todo esto pero claro, miren los perjudicados. Yo trabajo también con sectores de hostelería, el 13% de caída en media. Los que estudiamos esto de las medias, en media es que es una salvajada. Es que los hotelería, los que os imagináis, es que son caídas estratosféricas. Claro, los sectores están en un momento que, bueno, complicado, por resumir. Mirad, estos son solvencia por sectores. Estos gráficos son muy sencillos. La zona azul, las empresas viables. La zona roja, las no viables. Las que ya saben, para los que no son los fondos de resiliencia. Es que mirad los sectores. Hostelería, vehículos, comercio. Es que esa es la realidad del tejido empresarial que tenemos. Y claro, y en las empresas, en las pymes, trabajan las personas que trabajan. Muchas pymes se adaptan a los trabajadores que tienen. O sea, esto es como el equipo grande, el Real Madrid o el Barcelona, porque no se sienta nadie mal, ficha a quien quiere y si no, tú fichas a quien puedes y adaptas el equipo a eso. Y si a ti te toca recoger balones, pues recoger balones. Y eso es lo que hacemos, porque las empresas que hay ahí trabajan personas. Y las personas que están en esas empresas lo están pasando francamente mal. El empresario medio está pasando muy mal ahora mismo. ¿Problemas de solvencia? Vamos a ver cómo pasamos mayo. Porque en mayo, abril, mayo, junio, vencen los COVID con la renovación y tal. Se van a renovar. No, digo los psico-COVID, ¿no? Tiene pinta que no. Honestamente, veremos. Están pasándolo, según nos comentan, muy mal algunos. Bueno, estos crecimientos o decrecimientos de España, ya os lo sabéis, no hemos recuperado, caímos muchísimo, es que ya el 21%, unas cifras estratosféricas, pero no hemos recuperado. O sea, que estamos todavía en torno al 96, 95%, 93% de lo que teníamos antes, a pesar de que estamos en un empleo muy bueno, de que estamos con una situación mejor que la que tuvimos en enero, pero todavía no suficientemente... Uy, ¿era dónde no era? Perdón. Soluciones, posibilidades, soluciones. ¿Qué podemos hacer para esto? ¿No? Claro, ¿qué puede hacer España? ¿No? Estamos en un momento, que comentaba antes, con la
inflación dispara. No he comentado los datos, pero en los costes de energía, el petróleo primero está en 88,6, me parece que lo vi antes de ayer. Cuando tuvimos el año pasado estaba en 50. El euro-dólar, el cambio euro-dólar estaba a 1,20 y está ahora a 1,12. Claro, el 4, casi 5% que se ha perdido el euro respecto al dólar, más el 6,7 de inflación, nos ha hecho pues, mucho más pobres a todos. Y si encima estamos comprando... O sea, es por hacer la foto de que estamos en un momento donde esa inflación, ese impuesto nos está matando. También la pregunta es si va a ser permanente o no. Cuando uno ve el balance del Banco Central Europeo, pues la pregunta se responde sola. Yo creo que sí. De hecho, leí, no he echado las cuentas, pero leí que si se midiese el IPC con los parámetros de los años 90, tendríamos un 23% de inflación y no el 6,7%. ¿No? Pasa que como la cesta se va adaptando, ¿no? Entonces, como cuando subían las viviendas, ¿no? Bueno, sacas las viviendas que se cada año, pues, en cualquier caso, ese es un impuesto peligroso. Soluciones, deuda pública. Claro, es que miremos cómo ha crecido la deuda pública desde el año 2007. Es que va creciendo 2013, que no era mal año, 2014, es decir, el gastar. O sea, en algún momento, ¿dónde está la eficiencia del gasto? ¿Qué es el reto? ¿Dónde está la eficiencia del gasto? Yo creo que hemos creado un Estado tan gigantesco que veremos cómo lo solucionamos, ¿no? Y estos fondos parece que van hacia eso, ¿no? Hacia la eficiencia real del gasto. Pero bueno, veremos, ¿no? La deuda pública de ahí no podemos tirar mucho. Estamos ya en super máximo, ¿no? De hecho, había datos del 120%. Esto cambia porque, como cambia la cifra del PIB, cuando tienes más, al final es una cuenta, pero más de lo que tenemos. ¿No? Claro, otra, dice, bueno, pues vamos a ver. La línea azul es el gasto público, como una vela. O sea, ahí no hay dolor. Y la vela para abajo son es el saldo presupuestario. ¿Por qué? Porque los ingresos públicos, que dependen mucho de la actividad, es decir, la recaudación, pues no es capaz de salir adelante. Claro, es que se estiman los presupuestos generales del Estado unos incrementos de 50.000 millones. Hablábamos de 70.000, de 50.000 millones de incremento, de los que 40.000 son recaudación. ¿Y quién paga la recaudación? Pues todos nosotros. Fundamentalmente las empresas. Fundamentalmente las empresas. ¿Por qué? Vía salarios, vía impuestos sociales, se nos están subiendo impuestos de absolutamente todo. Y el que tenga una empresa sabe perfectamente que es que estamos en un momento donde se trabaja para eso. Claro, esto de la recaudación, me gusta mucho esta transparencia. ¿No? Nuevos costes soportados por el comercio, con el COVID y tal. Medidas COVID, esto lo sacó COE. 514 millones, bolsas, tal, impuesto al gas fluor, impuesto a las bebidas azucaradas, 1.774 millones. Claro, lo verde cuesta. ¿Quién lo paga? Claro, es que cuesta muchísimo. Cuando cerramos centrales nucleares, es que hay que encontrar alternativa. Es que, claro, aquí como nos volvemos locos, cuando subían 4 y ahora que suben 200, es que no puede ser que en una pyme el coste de la electricidad sea el segundo después de los salarios, solo salario. Es que, no puede ser, es porque es lo que hay. Claro, hemos hablado de los riesgos geopolíticos. Y hay Ucrania que pasa el gas por ahí a más, de más. Taiwán, Kazajistán, es decir, todas estas cosas que nos afectan. Pues bueno. Esto de los costes salariales, que es una fotillo que cogí por ahí, pero que como empresario me los conozco muy bien. A 2.000 euros de coste de empresa, el trabajador recibe 1.243. ¿Cuánto de margen hay para incrementar esto? Tenemos que empezar a decirle a la gente cuánto cuesta y cuánto cobra. Los salarios son bajos en España, bajísimos. Creo que es una vergüenza los salarios que tenemos. ¿El coste de empresa es bajo en España? No. Es muy alto. Lo que pasa es que, claro, es una maquinaria que está ahí. ¿Dónde vamos a llegar? ¿No? Esto, hace 20 años los economistas decían que era una vergüenza que se cobrase, que el Estado se llevase el 15% de la riqueza de una persona. Ahora, ¿cuánto se lleva? Si uno se echa la cuenta fina, entre IRPF, que ese es directo, IRPF,
más IVA, más derrama, más impuesto verde, más el IBI, más... ¿Para quién trabajamos? ¿No? Entonces, que por lo menos todo ese gasto vaya a generar costes o a generar eficiencia, es decir, a mejorar la productividad de este país. Es que no siempre pasa. Pero de todos nosotros. Claro. Soluciones. El gran así de nosotros, lo que nos ha contado María José, los fondos. Los estamos esperando, es decir, como agua de mayo, en más. O sea, necesitamos esto, necesitamos que inunde la economía. Pero claro, tuvimos los fondos que eran directa para el COVID, los 11.000 millones, es que hubo una reunión hace 3 o 4 meses en COE, decían que habían llegado 3.000. O sea, es decir, que todavía es que van a llegar, estoy convencido de que inundará. No sé si espero que sea durante este año, 2023, 2022, para que podamos... ¿Que va a inundar a las pymes? Sí, espero, inunda la economía entera, pero a ver qué lo gastamos. Es que es clave, porque como lo vamos a pagar, aparte hay una parte muy importante, pues por lo menos que esos costes, pues por acabar y por ver una foto interesante. Creo que España está en un lugar privilegiado para muchas cosas. De hecho, Málaga, pasé yo parte de las vacaciones de estas Navidades, pues es un sitio maravilloso y cada semana llega una nueva tecnológica, ¿no?, que se quiere instalar allí. Claro, el día que ellos pasan frío, pues hay 16 grados, claro, luego vuelves aquí con 2 bajo cero y la cosa cambia, ¿no? Pues creo que España tiene posibilidades y tenemos que abrazar la tecnología. Una es esta, ¿no?, la criptoeconomía. Dice este señor, José Túnez, que en el 2000, perdón, había 350 millones de usuarios en Internet. Y hoy hay esos mismos en criptoactivos, en la criptoeconomía, de alguna manera. No sé si es el camino, aquí se hacen temas de ciberseguridad, aquí se va a hablar de blockchain, bueno, pues un camino más, ¿no?, por ver algo bueno. Estas cosas que podemos hacer también conjuntamente con los fondos, pues bueno, pues son posibilidades que tenemos, esperemos pues que se utilicen de forma razonable. Y aquí a vuestra disposición y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Gracias, José Antonio. Damos la palabra a ella. Y ese la... Bueno, pues muchas gracias por la invitación a presentar la parte de la gestión de las ayudas y subvenciones que se han ido mencionando desde una empresa como Arosa y +D, que es la que represento y que pues voy a intentar dar algunas claves pues, de cómo acceder a esos fondos. Vamos a ver. Teníamos una pregunta para entonar un poco y hacerlo esto más interactivo. No sé si... Bueno. ¿La pones tú? Ahora está llegando a los que están en remoto. Y los asistentes también pueden contestar, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? No, porque va por webinar. Va por webinar. La pongo aquí. Bueno. Están contestando, ¿eh? Estoy dando aquí algo. Ese le lleva Eduardo. No funciona. Ese sí, Eduardo. Algunos casos. Claro. Bueno, y te puedo trasladar los datos. La pregunta. La pregunta. Bueno, pues lo haré. Es un cheque inicial de si esperáis que lleguen estos fondos a los proyectos de vuestras empresas. Entonces, al pulsar esta sensación de con lo que hemos leído, si van a llegar, ¿no? La respuesta número 1 es seguro al 100%, van a llegar y supondrá una gran oportunidad. La segunda, bueno, pues lo vamos a intentar, pero sabemos que será difícil conseguirlos. Una tercera, algo no tan optimista, es, bueno, pues llegará algo, pero quizás no será transformador. Y ya la pesimista es decir, no va a llegar nada y vamos, ni lo vamos a intentar el acceder a los fondos.
Un poco para poner una situación en esto. Aunque aquí no se ve, pero No se ve. un 55% optan porque lo vamos a intentar, pero sabemos que será difícil conseguir. Bueno, Y luego un 18% no llegará a nada ni lo vamos a intentar. Y hay un 14% seguro 100%, supone una oportunidad y algo, pero no será transformado. O sea que gana con diferencia que lo vamos a intentar. bueno, pues voy a intentar daros algunas claves para quizás, si volviésemos a preguntar esta pregunta al final, mejorarse en los porcentajes. Pero bueno, este botón no me si me pongo en modo presentación, Ya me consuela. yo doy al botón de abajo. Aquí está el tribunal. Aquí estaba la pregunta. Bueno, ya hemos contestado. Bueno, pues plan de recuperación, transformación y resiliencia. Es el plan. Como el nombre, pues parece rimbombante, pero bueno, cada palabra tiene su significado. Recuperación, pues recuperarnos del impacto de la pandemia, y transformación, pues no es un cambio hacia cualquier sitio, sino que es transformando el modelo económico y haciéndolo más resiliente. La palabra esta resiliencia, hay mucho ingeniero por aquí, hay mucho ICAI. Yo recuerdo que la vi por primera vez en el laboratorio de física de primero, cuando ahí con las probetas aquellas que hacíamos perrerías, pues retorciéndolas, estirándolas y pegando un golpe a ver cómo se deformaban. Pues la hemos vuelto a ver unos cuantos años después, en un entorno diferente, como lo define la RAE, capacidad de adaptación frente a un agente perturbador. O sea, es eso, esa capacidad a recuperarnos de algo que nos ha impactado, ¿no? Entonces, bueno, ya se ha mencionado que la Unión aparte que había hecho unos desembolsos, además había una parte de dudas sobre si España solicitaría unos préstamos, además de los fondos perdido o subvenciones de 70.000, parece que sí que va a solicitarse esa ayuda en forma de préstamos, pero luego habrá que devolverlo, claro. Y bueno, pues se ha aprobado el año pasado, a mediados del año pasado, este plan, y poco a poco pues van saliendo convocatorias de ayuda, subvenciones, licitaciones, y ya nos han mencionado los importes de esos 11.000 millones y 400 procesos de ayudas para todo tipo de instituciones, empresas, pymes. Alguno dirá, pues a mí no me ha llegado nada, pero bueno, todavía estamos a tiempo de que en los próximos meses se va a acelerar el proceso y, bueno, pues, ¿cómo lo define el gobierno? Como lo ha dicho María hace un rato, pues como una gran oportunidad una oportunidad histórica para impulsar el crecimiento. Una nota de un director de temas de digitalización, destaco la palabra el organismo que va a ejecutar. Tenemos una responsabilidad generacional de ser capaces de ejecutar esos fondos. Y eso ya no es cosa del gobierno, eso son las empresas las que tienen que presentar esos buenos proyectos, buenos planes que cumplan requisitos, como nos exige Europa, pero para que llegue ese dinero a la economía real, ¿no? ¿Y cómo va a ser? Pues a través de convocatorias, licitaciones, y lo que nos quejamos es que hasta ahora, pues quizás la burocracia de todo este sistema, pues ya nos ha dicho que está quizás afectando a esta recuperación. ¿Se podía acelerar? Pues ya hemos visto que es difícil, que tienes un reto importante en mi ciudad. En algún sitio leo que solo ha llegado el 2% de estos fondos, no sé, no sé si se puede contrastar, pero desde luego estamos empezando. Esta diapositiva ya la ha presentado María, cómo está constituido el plan de recuperación, transformación y resiliencia. 4 ejes: transición ecológica, transformación digital, cohesión social, igualdad de género. A su vez, son basadas en 10 políticas y en los primeros 70.000 millones en esas componentes. La idea es modernizar el tejido productivo, impulsar el crecimiento, pero no de cualquier forma, sino más verde y más digital. Y bueno, pues reduciendo las barreras territoriales, sociales y de género. Esto también, esta misma ya la ha presentado María, pero es
cómo se aplican esos porcentajes en cada una de las 10 políticas y los componentes pues también tienen asignados unos presupuestos. He destacado a la izquierda pues, aquellos en los que bueno, tienen un poco más relación con lo que hacemos dentro del observatorio. Pues la primera política pues, se relaciona con movilidad y vivienda, energías renovables, infraestructuras eléctricas, hidrógeno verde. La 5, industria, digitalización, turismo, ciberseguridad, 5G. La 6, de inteligencia artificial, I+D en general, básico, salud, formación. O sea, son las grandes líneas donde van a estar las convocatorias que van a salir y donde se van a financiar proyectos. Ya lo mencionó también María, pero para cada una de estas componentes hay un PDF de unas 100 páginas disponible donde está detallado el plan, piensa repartir pues, en cada una de ellas pues, los del plan. O sea, como el $1.000, 2.000 millones, pues ya en más detalle. Os recomiendo que os miréis cada uno de los que os afecten a vuestro momento, pero interesante. El plan ya está en marcha, ha costado arrancar, pero parece que vamos a coger ya algo de velocidad a partir del primer semestre. 150 convocatorias para repartir 17.000 millones. Son en 30, estoy haciendo de portavoz del gobierno, es lo que esperemos que llegue a nuestra economía. Será verdad. ¿Dónde está la información de todo esto? Lo han mencionado, pero os un poco exactamente la página web que ha montado el gobierno pues para consultar toda esta información. Plan.gov.es, gov.gobierno.es. Y también os recomiendo algunos portales de entidades financieras que han hecho cosas un poquito más elaboradas, como por ejemplo la Caixa, pues, que tiene buscadores internos, bueno, pues, un poquito más user-friendly que lo de la derecha de la página del gobierno, que el contenido es el oficial, pero que bueno, es un poco más complicado. ¿Qué podemos encontrar en esta web? Pues una sección de novedades. Pues es interesante seguir cada semana, ver qué es lo que va subiendo a nivel de últimas noticias de distintas convocatorias. Cuando sale, hay que preparar un poquito una anticipación, pero bueno, ahí va.
agencias sectoriales por los distintos ministerios. Otro tipo de, esto eran ayudas, para estas licitaciones, pues claro, las licitaciones es cuando hay que adjudicarlo uno solo, no es para un montón de proyectos, sino que aquí pues, tiene que haber una empresa que haga la infraestructura ferroviaria o los equipos del CIEMAT o del CSIC, pues hay que hacer licitaciones para sacarlos a un curso y a ver quién se adjudica. Bueno, pues aquí también ha habido fondos públicos. ¿Qué ministerios? Por solicitar por tamaño, o sea, hay diferencias entre diferentes clasificaciones para pymes, para medianas o para grandes empresas. Y ahí habrá convocatorias que sean exclusivas, bueno, para grandes empresas no, pero sí que pymes. Convocatorias individuales, convocatorias en agrupaciones de empresas, y específicas para el sector público, empresas privadas o en colaboración público-privada. Os he querido seleccionar algunas de las que tienen algo que ver más con el ámbito del observatorio, de las que han sido cerradas. De MOVES singulares, para proyectos de I+D relacionados con un vehículo eléctrico, los programas tecnológicos gestionados por el CEDETI, las convocatorias de emisiones, que son proyectos consorciados de grandes empresas del CEDETI, que son proyectos de impacto ante los retos de la sociedad, ayudas del Neotec para empresas de nueva creación de base tecnológica con antigüedad de menos de 3 años, pues por red.es para inteligencia artificial o para industria, pues en el ámbito de la industria manufacturera o de la industria conectada 4.0, que son parte de los que seguimos más de cerca en el observatorio. Las abiertas, esto puede ser más interesante, bueno, también decir las que podemos aprender de lo que ha sido el 2021 y estar preparándonos para este 2022, que volverán muchas de ellas a repetirse. Entre las abiertas o previstas para abrir, pues ahora vamos a ver un poquito más de detalle, pero vamos a ir para energías renovables, emprendedoras digitales, colaboración público-privada, estación en breve, 9 de febrero, para empezar a retos colaboración con participación de universidades. El fondo ICO-Next Tech, el programa MOVES 3 para renovación de vehículos, la renovación de flotas, el MOVES Flotas, la rehabilitación de edificios, programa Kit Digital, los PERTES de vehículo eléctrico y de energías renovables. Estos, pues, algunos ya están convocados y otros saldrán en los próximos meses.
Bueno, por nuestra actividad queremos destacar un poco el CDTI, que es el organismo clave de proyectos de I+D, que está siempre abierto y que, bueno, pues en este año va a tener más fondos y si las empresas no tienen proyectos, no son condiciones muy favorables. Son préstamos con un tramo no reembolsable que puede llegar al 33%, al 0% y con 10 o 15 proyectos individuales por convocatoria, como misiones o alguna más que puede ser muy interesante. Muy rápido por estas fichas porque cada una daría para estar hablando un buen rato, pero vamos a el IDAE va a sacar, o sea, ya ha sacado el fomento de las energías renovables de autoconsumo en varios programas. Aquí he querido destacar que hay que hacer una buena solicitud y complementar adecuadamente estas solicitudes con un montón de documentos, pero luego hay que hacer la inversión y justificarla. Y le vuelven a pedir un montón de documentos. O sea, que no está solo todo conseguido con que te concedan la ayuda, sino que luego hay que ejecutarla y justificarla. El Movex 3, este lo conocemos porque algunos seguro que habrá alguno en la sala que se ha comprado algún coche eléctrico híbrido. Bueno, y para infraestructuras eléctricas pues también ha habido fondos. Flotas ha salido también mencionado antes, pero pues es para cuando una empresa está en más de una comunidad autónoma, pues para la adquisición de esos vehículos eléctricos o para los puntos de recarga. El PRE 5000, del Programa de Rehabilitación Energética de Edificios, pues hay varias líneas para fachadas, para renovación de equipos térmicos o iluminación. Este que mencionaba antes, del antiguo Retos Colaboración, y en empresas que colaboran con universidades en proyectos de I+D, pues esta es una línea muy interesante porque la parte de la factura de la universidad o centro tecnológico está subvencionada al 100%. Para una empresa es un préstamo, pero bueno, pues es una forma de incorporar desde la universidad o los centros de conocimiento a las empresas. Las temáticas, hay 6 temáticas que son muy amplias, salud, cultura, hay muy amplias. Hay que destacar los criterios de evaluación porque esto va a salir de forma continua y es importante saber cómo valorar tu propuesta. Entonces, hay que intentar sacar la máxima puntuación en cada uno de los apartados. No me voy a detener a leerlos. El programa Kit Digital. Este es para la digitalización de las pymes. Lo que va a salir ya en breve es para las pymes de 10 a 49 empleados y es un bono, que lo ha mencionado María, que se va a tener que gastar en una serie de soluciones, de un catálogo de soluciones a través de unos agentes digitalizadores. Hay que inscribirse, las empresas proveedoras pues tienen que inscribirse y ahí podrán gastar el bono estas pymes. Las tasas pues, son modestas, al final son muchos fondos, van a ser 3.000 millones que van a llegar a 1 millón de pymes, pero en esta que va a salir de 10 a 50 empleados, pues van a ser 500 millones en este año, ¿no? Y ahí, bueno, se ve muy pequeño, pero para hacer distintas categorías de soluciones de digitalización. Sitio web, correo electrónico, gestión de redes sociales, de clientes, business intelligence, gestión de procesos, facturas, bueno, una digitalización básica. Los bonos van a ser de 2.000 euros, 6.000 euros o 12.000 euros según el tramo. La pregunta es, con 12.000 euros una pyme de 50 empleados, de 49 mejor dicho, ¿puede transformarse digitalmente? Bueno, pues será un empujón, pero tampoco va a ser una gran transformación. Emprendedoras digitales de ENISA, con mujeres directivas. Los PERTES. Aquí vamos a detenernos un poquito más. Los PERTES ya se han mencionado como proyectos estratégicos de arrastre y de colaboración público-privada. Van a ser proyectos de I+D.
en estos sectores, no es para cualquier tipo de inversión o de ayuda para un sector. El PERTE del vehículo eléctrico conectado va a salir la publicación de forma inminente, están las bases y, bueno, pues tiene unos requisitos de participación de empresas, 5 empresas, 40% pymes, de más de una comunidad autónoma. El PERTE de la energía renovable, de hidrógeno renovable y almacenamiento. Pues hay 4 líneas, ahora veremos un poco más detalle, pero vamos, que ha sido publicado. Y también va a salir el de salud. Otros PERTEs, los que podéis, dependiendo de vuestro sector, estar atentos para participar en vuestro trozo de la cadena de valor, el de la cadena agroalimentaria, el naval, que va a ser para astilleros y eólica marina, el PERTE de economía circular, más transversal, y otros PERTEs anunciados y que, bueno, todavía no están definidos, pero que es posible que avancen, serán un PERTE de la lengua española, PERTE del agua, PERTE aeroespacial, PERTE de la economía social de los cuidados y puede que haya alguno relacionado con el modo de textil, porque están dando el sector, pues, está, y quiere también que haya lo mío, ¿no? El PERTE del vehículo eléctrico, lo voy a pasar, vamos mal de tiempo, lo voy a pasar muy por encima. Grandes iniciativas para transformar el sector de la automoción en la fabricación de coches eléctricos. Subvenciones y préstamos y convertir a España en un hub europeo de electromovilidad. Aquí tenemos información más detallada de la constitución y el tipo de proyectos de I+D y de innovación y los criterios. Los criterios, pues lo mismo, prestar atención a los criterios y sacar la máxima puntuación en cada uno de ellos para conseguir la ayuda. Tendrán un impacto importante en la industria. Serán todos los de la cadena. Y el PERTE en realidad va a estar formado por distintas líneas de ayudas y de medidas transformadoras de regulación, de leyes y con los presupuestos asignados. Paso rápido. El PERTE de la energía renovable y del hidrógeno renovable y almacenamiento, pues también 4 grandes líneas de actuación con uno de los más dotados de fondos, 7.000 millones. Aquí, bueno, como buenos consultores, pues nos gusta pintar la flecha del proceso genérico de las ayudas. Pues hay que estar atentos con la vigilancia de lo que puede salir y vigilar los plazos. Hay que preparar la documentación para hacer una buena solicitud. Luego hay que ejecutar el proyecto. También esto puedes esperar que te digan que sí o que no. O sea, puedes esperar a que te digan que te lo han concedido para ejecutarlo. Luego hay que hacer un seguimiento durante todo el proyecto y hacer posibles cambios a la solicitud inicial y, con suerte, pues cumples todo y cobras, ¿no? Al final. Entonces, esto implica un trabajo adicional por parte de las empresas. O sea, este dinero no va a venir, pues no como gestionas tú un proyecto internamente en tu empresa, sino que tienes que hacerlo de una forma mucho más rigurosa. Y aquí quería llegar a unos criterios que pues son comunes a muchas solicitudes, pero que es donde podemos aportar algo diferencial a lo que podéis encontrar por ahí. El efecto incentivador, importante, no solicitar ayudas antes de empezar a hacer el proyecto. O sea, lo que es lo mismo, no te van a recoger gastos anteriores a la solicitud. Se habló de que si podían haber ayudas con fecha desde el inicio del COVID, pero hasta ahora no hemos visto nada en esa línea. Son todo efecto incentivador. Bueno, es un requisito europeo, además. La mayoría serán en concurrencia competitiva, con lo cual va a haber una dotación y va a haber una nota de corte y va a haber unos proyectos aprobados y otros denegados. Entonces, esto también es un tema de normativa europea. No es que el gobierno a lo mejor le gustaría poder repartir quitarse el problema de encima de una forma más flexible, pero bueno, es obligación, ¿no? Aunque hay otras, como hemos mencionado antes, del IDAE, que son robadas por lo cual hay que correr. Otra cosa general, la I+D siempre estará más incentivada que la I minúscula de la innovación tecnológica o que las inversiones, ¿no? Y a las pymes se les va a dar unos porcentajes para el mismo tipo de proyectos, porcentajes de ayuda mayor que a las grandes empresas, lo que se llama intensidades brutas máximas. Ahora veremos un poco más de detalle. Y también hay preferencia por
los municipios de reto demográfico, los de menos de 5.000 habitantes, pues hay ayudas que son específicas solo para esos municipios y el sur de España, las regiones FEDER, pues están más apoyadas que el resto del norte. La taxonomía verde, importante, cumplir el filtro del do not significant harm, de no hacer daño significativo al medio ambiente, con lo cual todo lo que suene a combustibles fósiles queda fuera de cualquier tipo de ayuda. Ahora está el tema de si la nuclear y el gas pueden, por presión de Francia, entrar también, pero bueno. Y luego no queremos también olvidar otros incentivos que son paralelos a estas ayudas, las deducciones fiscales por I+D+I en el impuesto de sociedades, las bonificaciones a la seguridad social por el personal investigador del 40% de las contingencias comunes, el patent box para la cesión de intangibles o el mecenazgo tecnológico, pues, que es un instrumento, un incentivo pues muy interesante. Aquí, bueno, muy rápido, simplemente que para cada tipo de proyecto, más I+D o más de innovación, hay unos porcentajes para pymes, para medianas o para grandes empresas, hay no pymes, que pues van en esos porcentajes. Del I+D más básico, pues del 50 al 70, 50 grandes empresas. O sea, como veis, en la columna de grandes empresas nunca hay más del 50%. O sea, aquello que pensaban que con el plan pues, que les iban a financiar todos sus grandes proyectos, pues no puede ser así. Esto también es por tema europeo. Y luego está el mapa de incentivos regionales que Hacienda pues, tiene las zonas del sur de España. Algunas claves de éxito, que algunas son muy lógicas. Pues ahí vamos a la solvencia de los beneficiarios, no se pueden dar ayudas a empresas en crisis, puede caer todo un consorcio porque vaya en la solicitud una pyme que está en crisis, la solvencia técnica de las solicitudes, hay que buscar buenos socios y buenas capacidades, cumplir los requisitos de las solicitudes, para que haya un equilibrio y encajar con los proyectos, con los objetivos del proyecto, que tiene que ser innovador, que cree empleo y, bueno, se valora que muchas veces participen los centros de conocimiento y este punto, preparación y anticipación. Cuando salen ya es tarde, o sea, hay que prepararlo antes, empezar a escribir tus memorias técnicas, económicas y llenar la solicitud. Y bueno, pues, hablando de mi libro, como decía Umbral, pues mejor acompañar a una consultora con experiencia que pueda ayudar a no cometer algunos de estos fallos básicos. Barreras, pero bueno, la podemos saltar, donde ya nos ha hablado José Antonio de dónde están las dificultades. Y esta sí que no quería saltarme. La última no es un mensaje final muy positivo, pero hay una amenaza en los presupuestos generales del Estado de bueno, pues que haya un tipo mínimo de tributación para el impuesto de sociedades del 15%. Esto a quien más afecta es a las empresas intensivas en I+D, que no pueden aplicarse esas deducciones fiscales. Por otra parte, hemos visto que se van a incrementar los impuestos y la recaudación. Entonces, bueno, las empresas ya están pagando buena parte de esa recaudación, pero tocar este tipo mínimo afectará en gran medida. Dabas cifras del PIB y de la posición de España en el mundo en otros ratios, he sacado el ratio de I+D frente a PIB, y España pues está muy por debajo de la media europea, con 1,4% frente al 2,3% de media, pero tenemos países por delante como Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Chequia, Portugal, Grecia, que pensábamos que, bueno, es que éramos un poquito mejores. Pues no, pues están en I+D frente a PIB están por encima. Y luego la industria, pues representa una parte del PIB bastante alejada del objetivo europeo. Entonces, esperemos que estos fondos, acabar con un mensaje positivo, que estos fondos pues, nos ayuden a mejorar este posicionamiento y que la industria crece más en el PIB nacional. Y muchas gracias. Espero no haber pasado mucho. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, María. Muchas gracias, José Antonio. Yo creo que, como ya estamos fuera de tiempo, si os parece, los que tenéis en la sala alguna pregunta, podemos aprovechar que vamos a pasar ahora a tomar una copa de español, pero solo pasar una pregunta que tenemos para María, de la audiencia de por fuera,
en la que nos preguntan, de las 28 manifestaciones de interés actualmente cerradas, ¿hay alguna forma de tener visibilidad de la lista de proyectos afectados? Actualmente, en el plan de recuperación.gov.es solo se indica la cantidad de proyectos afectados. No serían necesarios los datos confidenciales que se solicitaban. Bastaría saber únicamente el nombre del proyecto y su descripción, con los nombres de los promotores o empresas. Sería realmente muy útil. La pregunta un poco larga, ¿no? No puedo preguntar más, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que las manifestaciones de interés se han utilizado. Las manifestaciones de interés se han utilizado en nuestro ámbito en los PERTE, en concreto en el PERTE-B, pero ha habido mucho 28. Nosotros recibimos del orden de 700, 800 manifestaciones de interés. Las manifestaciones de interés en su origen y como las concebimos en industria, porque nosotros fuimos un poco pioneros, el secretario general nos preguntó al equipo, ¿vamos adelante con el PERTE? Y le dijimos, sí, sí. Entonces hemos ido un poco rompiendo hielo. Entonces yo no sé cómo se ha hecho en otros ministerios, yo sé lo que se ha hecho con el PERTE fundamentalmente, que es el que está a punto de convocarse. Entonces, las manifestaciones de interés ni otorgan derechos ni conceden obligaciones, o sea, ni suponen obligaciones para la administración, ni damos derechos a las empresas por el hecho de haberse presentado. Esto era simplemente para identificar cuáles eran los sectores clave, preguntando al sector privado en los que teníamos que aplicar la figura de los PERTE. Prácticamente el PERTE lo concebimos como proyectos tractores enfocados a cadenas de valor, que fueron transformadores de la economía, con un alto contenido tecnológico, en innovación, y preguntábamos por proyectos de este tipo que tuvieran en cartera ya las empresas o los grupos de empresas. Entonces recibimos pues, del orden de 700 que las analizamos, las clasificamos y de ahí salió la idea de hacer un PERTE-B, hacer un PERTE agro, hacer un PERTE en microelectrónica, es decir, que era como un sondeo. Pero eso era parte del proceso de diseño del plan y de una inversión completa como era esta. Muy bien, pues, muchas gracias. Le damos la palabra a Enrique para que cierre la jornada. Pues muchísimas gracias a todos por la presencia. Empecé mando de una P, la de paciencia, porque la tecnología fallaría y algo ha fallado. Pido la segunda P, perdón, a los que estéis en remoto y a los presentes porque nos hemos pasado mucho el tiempo. Dar nuevamente las gracias a vosotros por la mano. Seguiríamos hablando y hablando. Vamos a poder hacerlo un poquito. Podemos tomar una foto ahora en los presentes, en el banco, pero hay unas reglas estrictas por la situación que tenemos y tenemos que tomarlas sentados. Sentados no es callados, tenemos mucho que hablar y compartir. María José, muchísimas gracias. Ojalá todo sea sencillo y ágil. Que no lo sé. Guillermo, ayúdanos porque me parece que lo es y es de agilidad. Y contigo me voy a tomar una copa. Quiero olvidar cosas. No podemos andar asustados. Oye, sin más, muchísimas gracias a todos y nos vemos el día 24 de febrero en Sarbuni para hablar de robótica colaborativa y damos por concluido el acto. Gracias.